Saludos, gracias y bienvenidos de nuevo a la lectura gnóstica del Nuevo Testamento. Espero no alargarme en la previa debido a que este primer capítulo del tercer evangelio perteneciente a Lucas es bastante más extenso de lo que nos tenían acostumbrados sus predecesores. Debido a ello, únicamente quería recordar que estas lecturas parten de un punto de vista absolutamente agnóstico y tienen la intención de buscar y descubrir aquí en este libro sagrado la confirmación o no de la existencia de este Dios. Esperando y deseando disfrutar en vuestra compañía, comenzamos. Evangelio de Lucas, capítulo 1. Dedicatoria a Teófilo. Y aquí ya nos encontramos la primera parada obligatoria para tratar estos dos detalles. Primero, ¿quién es o quién podía ser este tal Lucas? Mateo, el del primer evangelio, se nos describió como uno de los 12 apóstoles elegidos de Jesús. A diferencia de este, Marcos fue un discípulo de Pedro. Al menos así se le consideran todas las biografías que podemos encontrar en internet. Pues en esto se le parece Lucas también, porque este es o parece ser, o así se ha aceptado, un discípulo, en esta ocasión, de Pablo. Por lo tanto, igual que con Marcos, todo lo que vamos a leer es algo que se le ha contado a este Lucas. Algo que él escribirá muchos años después de la muerte de Jesús y sin haberle conocido. Y el segundo punto, ¿quién es este Teófilo? ¿Puede ser un personaje? Puede. ¿Puede no serlo? También. ¿Por qué digo esto? Porque curiosamente Teófilo es un nombre o una palabra griega compuesta de dos términos, teo, Dios, y filo, amor. Por tanto, la teofilia, el amor a Dios. Así que podemos deducir de este título del primer subcapítulo cómo empieza este evangelio, con una dedicatoria a un señor llamado Teófilo, o con un saludo dedicado a todos aquellos amantes de Dios. Para mí resulta clara la respuesta. Para vosotros, los demás, cada uno con sus convicciones. Sin más previa, comenzamos. Ya que muchos intentaron compilar un relato acerca de las cosas que entre nosotros han sido del todo certificadas. En este primer versículo, Lucas advierte que mucha gente intentó explicar algo que, a diferencia de él, tiene la certeza, certifica que así sucedieron. Veamos cuál es la verdad de Lucas. Según nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores del Logos. Sorprende la terminología griega utilizada por este tercer evangelista. Parece que todo lo que él está dispuesto a relatarnos le fue transmitido por aquellos testigos directos, atención, que servían al Logos, una palabra griega que significa razón, habla, palabra. Me ha parecido bien también a mí, habiendo investigado exactamente todas las cosas desde sus fuentes, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas argumenta su fiabilidad de lo que nos va a contar debido a cierta escrupulosidad del orden en que nos contará estas cosas y de dónde proviene su información, de aquellos, en principio, que directamente convivieron con Jesús, para que te percates de la verdad precisa respecto a las cosas en que fuiste oralmente instruido. Tú, señor llamado Teófilo, o tú, amante de Dios, depende lo que hayamos elegido, vas a leer esto para que te des cuenta qué hay de cierto en todo aquello que se te ha transmitido oralmente. Recordemos que todo el Antiguo Testamento se debía transmitir así. El pueblo elegido por Dios era un pueblo totalmente analfabeto. Solo podían transmitirse, incluso inculcarse, ideas, órdenes, obligaciones eternas a partir de la repetición diaria de las anécdotas pasadas y los artículos de la ley de Moisés. Ahora Lucas, tal y como hizo Mateo y Marcos, decide dejarlo todo transcrito sobre papel. Anuncio del nacimiento de Juan. Y el primer subcapítulo parecía una previa, una presentación. Ahora comienza aquí directamente el Evangelio de Lucas. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote de nombre Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y su nombre era Elisabet.
Este es el tercer evangelio que estamos dispuestos a leer, con lo que nos encontramos que es también el tercer inicio distinto a la historia que se nos va a contar, que en principio es la misma. Mateo comenzó con José y María y ahora Juan empieza con este Zacarías y su mujer, Elisabet. El varón sacerdote, la mujer curiosamente hija de Aarón. Fijaos en el prefijo de su nombre, Elisabet, Elías, Eliazar, Elohim. Ambos eran justos delante de Dios, conduciéndose irreprochablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Los dos eran creyentes y practicantes de la ley de Dios. De otro modo, no nos diría que se conducen irreprochablemente. Y no tenían descendencia, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya bien avanzados en días. Esto resulta curioso de leerlo tras el versículo anterior, ya que si son irreprochables en los mandamientos del Señor, ésta debería ser absolutamente fértil. Así lo aseguraba Yahvé. La infertilidad es una señal de descontento divino. Parece, según Lucas, que en este caso nos encontramos delante de una excepción. Los dos son virtuosos y aunque de avanzada edad no han conseguido tener descendencia. Aconteció pues que mientras él ministraba como sacerdote delante de Dios en el turno de su clase, ahora nos sitúa en algún momento donde este Zacarías está ejerciendo su profesión. Conforme a la costumbre del sacerdocio, entrando en el santuario del Señor, le cayó en suerte ofrecer incienso. Esto, aunque nos dé la sensación de que es algo aleatorio, la ley lo describe perfectamente. Los encargados de ofrecer el incienso deben ser siempre los mismos. En caso de que encendiera este incienso a alguien que no ha sido elegido, podría tener las mismas consecuencias que le ocurrieron a Nadab y Abiú. Unas consecuencias que en la Biblia no tienen ningún misterio, siempre son las mismas: muerte. Y toda la gente del pueblo estaba orando afuera a la hora del incienso. Esta hora no queda definida en la ley de Moisés, en la ley del Antiguo Testamento, pero es posible que se haya adquirido cierta costumbre a acompañar este acto ritual que en un principio nadie puede ver porque esto ocurre en el interior de lo más sagrado y que ahora, al cabo de muchos años, siglos, parece que de algún modo permiten participar a más público. Entonces, desde la derecha del altar del incienso se le apareció de pie un ángel del Señor. Si se le aparece un ángel en el altar del incienso, significa, según la ley, que está dentro del recinto sagrado, del tabernáculo. Por lo tanto, ahí no puede haber nadie más que no sea elegido. Así que de esta aparición del ángel solo hay un testimonio, el que lo ve. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Lucas comenzaba este evangelio advirtiéndonos a todos de que lo que él nos va a contar, esto sí que es la verdad absoluta, porque a él se la contaron. Y digo yo, ¿quién le contó este suceso que ha ocurrido en el interior de lo más sagrado, donde nadie puede entrar, a un sacerdote encargado del incienso, nadie más, y que pudiera saber que incluso Zacarías se asustó ante esta presencia? Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque fue oída tu oración, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Bien, pues retrocedamos a esta última pregunta del versículo anterior. ¿Cómo puede saber Lucas todo esto que ocurrió en la intimidad de Zacarías, tiempo antes incluso del nacimiento de Jesús? A Zacarías se le anuncia el nacimiento divino de Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Realmente me encuentro ahora mismo totalmente sorprendido de que este evangelio dedicado a Cristo comience por el nacimiento y anunciación de Juan. Porque será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre.
Ya hemos leído en los dos evangelios anteriores cierta descripción de Juan, de su aspecto, de cómo iba vestido, de sus largos cabellos, de que comía langostas. Juan se nos presenta como aquello que conocimos en el Antiguo Testamento que llamaban nazáreos, una secta de fanáticos. Sabiendo esto, si le añadimos que no beberá ni vino ni licor, nos confirma de que esto es muy probable de que así fuera. Pero además, este ángel que visita a Zacarías le asegura que su hijo estará lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Sagrado. No hagamos cábalas, este solo es uno, es Yahvé. Desde el vientre de su madre, Juan es el elegido. Convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor Dios de ellos. Este versículo es un poco ambiguo porque ¿cómo se puede convertir a los hijos de Israel? ¿Cómo se puede convertir a un elegido? A este no se le convierte, se le elige y obedece, le pertenece a Dios. Lo único que se puede entender es que reconvertirá a aquellos que se han apartado de la ley y pertenecen a la estirpe de Jacob. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Fijaos que nos está hablando de Juan. Atención, este es el que irá delante de él en mayúsculas, delante de Dios, con el mismo espíritu y poder que le fue otorgado a Elías, al primer gran profeta tras Moisés. Y Zacarías dijo al ángel: ¿Cómo sabré esto? Porque soy anciano y mi mujer avanzada en días. Zacarías, sacerdote, le dice al ángel, del cual se ha asustado, cómo tiene la seguridad de que esto sucederá así. Lo ve bastante improbable. Él es anciano y su mujer parece que ya no está para tener hijos. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que asisto en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablar contigo y anunciarte estas buenas nuevas. Ante la duda a cualquier designio de Dios, solo hay una respuesta: Yo soy. He aquí estarás mudo y sin poder hablar hasta el día que lleguen a suceder estas cosas, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales serán cumplidas a su debido tiempo. Pues si Zacarías ha tenido suerte no es porque le vayan a dar un heredero, sino porque al dudar de Dios, éste no ha decidido, como siempre, matarle. En este caso ha actuado con más misericordia de lo que acostumbra y le ha dejado únicamente mudo hasta que sucedan estas cosas, hasta que tenga un hijo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se demorara en el santuario. Fijaos que esto confirma que no nos hemos equivocado al principio de este subcapítulo. El pueblo no puede presenciar cómo se enciende el incienso. Esto ocurre en el interior de lo sagrado. El pueblo no está permitido verlo. Y cuando salió no podía hablarles, y comprendieron que había visto una visión en el santuario, porque les hacía señas, pero permanecía mudo. La incapacidad de hablar es evidente para todos los que ven a Zacarías. Y aconteció que cuando se cumplieron los días de su ministerio, se fue a su casa. ¿Significa esto que se fue a su casa cuando terminó el turno de sacerdocio que estaba ejecutando, o cuando ya fue tan anciano que tuvo que colgar los hábitos? No lo sabemos, lo desconocemos. Impreciso aquí Lucas. Después de esos días su mujer Elisabet concibió y se mantenía en reclusión 5 meses diciendo: en ese momento impreciso que decíamos en el versículo anterior, queda encinta Elisabet. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y este versículo únicamente remata la fe de Elisabet en su Dios. Anuncio del nacimiento de Jesús. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, cuyo nombre era Nazaret. Así como Marcos no contó en absoluto nada del nacimiento de Jesús, ni siquiera de quiénes eran sus padres, Mateo sí lo hizo, pero sin situarnos a estos en esta localización. Gabriel sí lo hace, asegura que su familia, la de Jesús, es Galilea, proveniente de esta pequeña población, Nazaret.
a una virgen desposada con un varón cuyo nombre era José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam. Es curioso aquí cómo nos habla de una virgen, una joven casada con un varón, dice, como si fuese un cualquiera, pero este cualquiera resulta que se llama José, sin más. Pero aquí está lo importante, que es de la casa de David, de la estirpe real. Y entrando en donde ella estaba, dijo: Te saludo, muy favorecida, el Señor está contigo. Este ángel, Gabriel, entra donde ella estaba, no sabemos si en una casa o en qué tipo de recinto, y la saluda. Ella se turbó mucho por esta expresión y se preguntaba qué clase de salutación sería esta, que significa muy favorecida, que el Señor está conmigo, que Señor, si yo ya estoy con alguien que pertenece a la estirpe real. Pero el ángel le dijo: No temas, Miriam, porque has hallado gracia ante Dios. El ángel trata de calmarla, no sabemos qué tipo de aspecto tiene este ángel. He aquí que darás encinta y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Esto no resulta tan extraño como en el caso de Elizabeth, que ya se nos presentó como una anciana. Miriam es una virgen, por lo tanto es alguien joven. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Atención, porque esta es la promesa del ángel, lo más importante, la profecía. Jesús, el hijo de Miriam, nada de María, aquí se llama Miriam, será grande, será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Será llamado así, un título, un reconocimiento. Y el Señor Dios, dice el ángel, como que el Señor Dios. Dios es Dios y punto, como mucho es Yahvé. Este es el que le concederá el trono de David, la corona de Judea, porque este es su padre, esta es su estirpe. Y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y de su reino no habrá fin. Este será el que reine sobre el pueblo de Israel, él y toda su estirpe, eternamente. Entonces Miriam dijo al ángel: ¿Cómo ocurrirá esto, puesto que no conozco varón? Bien, Miriam, no conoces varón, pero eres esposa de José, ¿le conocerás? Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo nacido será llamado Santo, Hijo de Dios. Tenemos que tener en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta también que hemos leído evangelios anteriores, que esto que dice Lucas, que nos podemos fiar, que esta sí que es la verdad, se lo han contado. Por lo tanto, alguien le ha contado que esto es lo que le dice el ángel a Miriam, la madre de Jesús, aquella que en el Evangelio de Marcos ni siquiera aparecía y que en los dos evangelios anteriores a este fue repudiada por su propio hijo. En cambio, aquí debemos creer que estas palabras son ciertas y que esto fue lo que le dijo el ángel a Miriam. Que el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Divino, solo hay uno, este es Yahvé, vendrá sobre ti, su poder te hará sombra, te cubrirá. Por lo tanto, aquello que nazca de lo divino será llamado santo, y como todo lo sagrado, evidentemente es hijo de Dios. Hay que tratarle así. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para aquella que era llamada estéril. Elizabeth ahora resulta ser parienta de esta Miriam, porque de parte de Dios ninguna cosa es imposible. Esto es lo que se lleva repitiendo desde el Antiguo Testamento, porque no hay otro objetivo en la Biblia que el de demostrar que este Dios es todopoderoso. Entonces Miriam dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se retiró de ella. Un poco ambiguo también este versículo: hágase conmigo lo que tú digas. Y el ángel se retiró de ella. ¿Quién es el que ha concebido con María? María visita a Elizabeth. En esos días Miriam se levantó y partió apresuradamente hacia una ciudad en la región montañosa de Judá. En el título se llama María, en el versículo se llama Miriam, es el mismo nombre, sí, pero ¿por qué cambiarlo? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo decide? No lo sabemos.
Lo importante es que en esos días, no sabemos qué días, son en plural, si fuese ese día quedaría claro, significaría que es el que nos ha señalado de la anunciación del ángel Gabriel, pero no es así. Miriam se va apresuradamente a una región montañosa y entrando en casa de Zacarías saludó a Elizabeth. Miriam, que es pariente de esta Elizabeth, entra en casa de sus familiares y les saluda. Cuando Elizabeth oyó el saludo de Miriam, aconteció que la criatura saltó de gozo en su vientre y Elizabeth fue llena de Espíritu Santo. Fijaos que todo esto sucede señalándonos únicamente a Miriam. Aquí ha desaparecido José, el que es auténticamente el heredero de David. Si interpretamos literalmente estos versículos, nos imaginamos a Miriam viajando sola de visita a sus parientes. Cuando ésta llega, la criatura que está en la barriga de Elizabeth, el primo de Jesús, salta de alegría y Elizabeth siente la divinidad en su interior. Y exclamó a gran voz y dijo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». Hay cierta conexión mágica, poderosa, entre lo que lleva cada una de ellas en su vientre. ¿Por qué se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Es curioso que teniendo ambas un hijo de origen, un deseo divino, Elizabeth, que es en realidad hija de Aarón, esposa de sacerdote, reconozca ante lo que parece su inferior que el hijo de Miriam está por encima de ella. Tú, Miriam, eres la madre de mi Señor. Porque he aquí, en cuanto la voz de tu salutación llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Esta es la señal que ha interpretado Elizabeth para reconocer la superioridad de Miriam. Bienaventurada la que creyó que tendrán cumplimiento las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Lucas es mucho más hábil que sus dos predecesores, es realmente un auténtico escritor, nos está montando una efectiva trama de la cual si no prestamos mucha atención nos puede pasar desapercibidos detalles como que todavía estamos en la presentación, Miriam acaba de llegar, Miriam no ha hablado todavía con Elizabeth, no existen los teléfonos, por algo ha ido a verla para contarle qué le ha sucedido. Pero resulta que Elizabeth parece saberlo todo. El que sí parece saberlo todo, y no sabemos cómo, es el autor. Entonces Miriam dijo: «Mi alma engrandece al Señor». Miriam dice, eso dice Lucas, que su alma engrandece al Señor. En principio, a Dios su alma, para engrandecerle, es porque le pertenece. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Resulta curioso cómo se utiliza alma y espíritu como algo distinto. Porque miró la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Que miró la bajeza de su sierva, ¿qué bajeza puede ser esta a la que se refiere? A la estatura lo encontraría ridículo, por lo tanto debe ser una bajeza de clase. Pero ¿qué bajeza de clase va a tener alguien que está desposada con José, que pertenece a la estirpe real? La humildad mostrada aquí por Miriam es un ejercicio de falsa modestia. Fijaos que dice: «Desde ahora me, en mayúsculas, llamarán bienaventurada todas las generaciones. Yo he sido elegida por Yahvé. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre». Evidentemente ha hecho grandes cosas este Dios y ha ocurrido lo que aquí nos cuenta. Y sí, santo, sagrado es su nombre. Su misericordia es de generación en generación para los que le temen. Curioso este versículo también porque nos habla de misericordia para los que le temen. En ningún momento a lo largo de la Biblia hemos visto ningún acto misericordioso, ni para los que le temen ni para los que no. Para todos aquellos que le desobedecen, muerte. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en la intención de su corazón. El brazo de Dios es aquel brazo que derrota naciones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. ¿A qué poderosos quitó de los tronos Yahvé?
ni a Faraón, ni a Nabucodonosor, ni a Artajerjes, ni ahora en estos momentos al emperador de Roma. Pero parece que Lucas, en boca de María, quiere expresar otro mensaje, algo que tergiversa esta historia. ¿A qué humilde exaltó? ¿Acaso fue humilde Moisés, David, Salomón? A los hambrientos colmó de bienes y envió vacíos a los que se enriquecen. Los primeros hambrientos que conocimos fueron los que abandonaron Egipto siguiéndole a él engañados, y tras una larga travesía más 40 años de confinamiento los tuvo comiendo cada día lo mismo. A los que se enriquecen los mantuvo en la cima de su pirámide social. El pueblo les suministraba ofrendas, riquezas y comida en forma de sacrificio a diario. Acudió en ayuda de Israel su siervo para recordar su misericordia. Como podéis comprobar, incluso en palabras de Lucas, Israel no es su elegido, sino su siervo. Dice que acudió en ayuda de ellos. Yo lo único que recuerdo es cuando les abandonó en el desierto por dudar de él. Según Lucas, acudió para recordar su misericordia. No hay otro recuerdo que el que incidir en que si se desobedece a la ley, debes morir. Con Abraham y su descendencia para siempre, conforme habló a nuestros padres. Con Abraham y su descendencia estos son los elegidos, y conforme a todo aquello que habló a nuestros padres. Esto no es otra cosa que la ley. Y Miriam permaneció con ella como 3 meses y regresó a su casa. Este Lucas se nos presenta como un narrador omnisciente. Miriam, que da la sensación de que ha pasado una temporada en casa de sus parientes sola, donde está José, decide irse 3 meses después de su llegada. Curiosamente, cuando Elisabet cumple los 9 de embarazo. Nacimiento de Juan el Bautista. Entonces se le cumplió a Elisabet el tiempo de dar a luz y dio a luz un hijo. Pues sí, las cuentas no fallan. En cuanto Miriam se va, han pasado 9 meses, Elisabet debe parir. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había engrandecido su misericordia con ella y se regocijaban juntamente con ella. Vecinos y parientes entre los cuales no podemos contar a Miriam, que se ha alargado. Y aconteció que al 8º día fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías por el nombre de su padre. Bien, pues fijémonos que aquí en el momento de la circuncisión es en el momento en que se le da nombre a este niño, no como nosotros, el bautismo. Es posible que este acto litúrgico todavía no esté instaurado en ese preciso instante, pero interviniendo su madre dijo no, sino que será llamado Juan. La madre, mujer, aquella que según la ley de Yahvé tiene prácticamente menos derechos que un animal. Esta es la que ante el deseo de Zacarías, el hombre, el patriarca, el padre de familia y además el sacerdote y además de entre los sacerdotes el que tiene el privilegio de encender el incienso, es ella, curiosamente, hija de Aarón, la que elige el nombre. Y le dijeron: no hay ninguno de tu parentela llamado con ese nombre, una costumbre muy arraigada entonces. Y por señas le preguntaban a su padre cómo desearía llamarlo, este que lleva ya 9 meses sordo y mudo. Entonces él, pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Si se maravillaron solo puede ser por una única razón, y es por el nombre en sí, por el significado, así que no he tenido más remedio que buscar un poco para encontrar la evidencia. Juan es un nombre compuesto por 2 partículas hebreas, una viene a significar Yahvé y la otra favorecido. Y al instante fue abierta su boca y su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. En el preciso instante en que este niño es dotado de personalidad, sucede el milagro. Y sobrevino temor a todos sus vecinos, y en toda la región montañosa de Judea eran comentadas todas estas cosas. Y Lucas en el primer capítulo ya emplea lo mismo que todos sus antecesores. Ante cualquier presencia divina solo cabe una reacción: temor.
Y todos los que las oyeron las guardaron en su corazón, diciendo: ¿Quién pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Termina así este subcapítulo con la presencia de Juan prácticamente como el verdadero elegido. Profecía de Zacarías. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Sin más, y esto ya se alarga demasiado, veamos qué profetizó. Bendito el Señor Dios de Israel, porque visitó e hizo redención a su pueblo. Más que una profecía, esto empieza como una oración. Esta bendice a Yahvé porque redimió al pueblo. No sé si se refiere a la liberación de Egipto. Esto siempre según él, según Moisés. Aquí no hubo liberación. Literalmente el éxodo es un rapto, un engaño. Y nos levantó cuerno de salvación en la casa de David su siervo. Cuerno de salvación, el único cuerno que hemos visto utilizar es el shofar, aparte de todos esos cuernos que adornan el mobiliario del templo. No se nos ha explicado a lo largo de la Biblia si estos cuernos tienen algún otro tipo de significado. Lo que sí sabemos es que siempre están presentes. Señala entre todas las casas elegidas, curiosamente, la casa de David. Esto es lo que perdurará aquí en este libro eternamente. Como habló por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Este versículo justifica a los profetas como aquellos que son los elegidos para hablar por Dios. Esto no está escrito por Dios ni siquiera por un profeta, sino por Lucas, alguien a quien se lo contó Pablo, quien un pescador. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. La única salvación que hemos visto aquí ordenada por Yahvé es la muerte total de todos sus enemigos, que no son otros que aquellos que no pertenecen a su pueblo elegido, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Aquí ya tiene un significado que se acerca más a todos los que leímos en el Antiguo Testamento. Esto de misericordia no es nada benévola. La misericordia que se hace es para con los suyos, para con sus padres, aquellos que les enseñaron la ley. A estos hacemos misericordia obedeciéndola, acordándonos de su santo pacto, santo, sagrado, de obligado cumplimiento. El juramento que juró a nuestro padre Abraham. El juramento no lo jura el hombre, sino Dios. Es este el que jura. El hombre no puede jurar. Está prohibido, es pecado. De concedernos que rescatados de mano del enemigo, los sirviéramos sin temor. Este rescate puede referirse a aquel rescate de cuando fueron esclavos en Babilonia durante décadas. Un rescate que solo está en su imaginación, porque lo que fueron fue liberados por el rey de Babilonia, y con ello se les devolvió todas las riquezas que les habían confiscado, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Santidad no tiene nada que ver en algo de buena fe o buena voluntad según nuestros parámetros éticos y morales. Santidad no significa nada más que de obligado cumplimiento, todos sus días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos. Este niño es Juan. Él será llamado profeta del Altísimo según este sumo sacerdote. Según la ley de Yahvé, no puede haber más de un profeta. Esto es importante porque fijaos que incluso el Evangelio no incumple esto. Cuando Jesús comienza a profetizar, Juan muere. Y dar conocimiento de salvación a su pueblo mediante el perdón de sus pecados. Esto tampoco es nada nuevo ni extraño porque la ley ya contempla este perdón. Un perdón que requiere la compensación de sacrificios de vidas para expiar aquella vida, la tuya propia, la del pecador, la cual es reclamada por la ley al haber incumplido alguno de sus artículos. A causa de las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con las cuales nos visitará desde lo alto el sol de la aurora.
Un versículo que, por muy rimbombante y metáforas que nos presente, no es otra cosa que peloteo divino. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies hacia el camino de paz. Siempre lo negativo es aquello que no contempla la ley, lo positivo y luminoso es aquello que obedece. No hay más. Los que habitan las tinieblas son aquellos que no cumplen la ley y están en sombra de muerte, porque por ello morirán. Nuestros pies, en cambio, son guiados por la luz hacia el camino de paz. Nada que ver tampoco con el significado nuestro. La paz es el pacto, la obediencia. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. El niño elegido es de Juan, hijo de sacerdote, hijo de sacerdotisa, si cabe con más autoridad que la de su marido, que por eso ha elegido ella el nombre, ha sido elegido por Dios casualmente y será instruido y educado durante toda su infancia para que sea presentado ante todos como el profeta elegido por Dios. Disculpad la obligada extensión de este capítulo porque contaba con 80 versículos. Muchas gracias por vuestra paciencia y hasta el próximo capítulo. Un saludo.